buenas a todos y bienvenidos al canal de GameIt. Seguimos con Fantex y es que hace una semana aterrizaba en el canal y se presentaba con la Eclipse G500A y hoy os traemos a su acompañante perfecto, que es el kit de refrigeración de alto rendimiento Glacier One D30. Disponible en medidas que van hasta los 420 mm, este kit nos llega con una presentación a todo color, donde en su parte frontal vamos a encontrar una imagen del producto, mientras que en los laterales nos encontramos con sus especificaciones técnicas y las medidas del radiador. Finalmente, la parte trasera nos muestra cómo sería la refrigeración ya montada, tenemos una imagen de ello y además nos explica sus principales puntos destacados. Una vez hemos visto esto, vamos a ver qué tiene que ofrecernos y a desgranar y conocer un poquito más esta Glacier One 360 D30. Primeramente vamos a comenzar con su compatibilidad. Sirve tanto para Intel como AMD, incluyendo los recientes sockets 1700 y AM5 respectivamente, y como sabéis estamos ante un kit enfocado al alto rendimiento, por lo que vamos a poder incluso poner los AMD Threadripper, que son una auténtica bestialidad y bueno, sobre el papel va a poder con ellos. Como veis, tenemos un radiador completamente en aluminio con un color mate precioso que llega con unas dimensiones de 397 x 120 x 27 mm y que cuenta, atención, con un puerto de rellenado para que podamos hacer el mantenimiento y así nos dure mucho más esta refrigeración. Los tubos por su parte son de 40 centímetros y están recubiertos de nylon. Esto nos va a mejorar el acabado visual y también va a aumentar la seguridad al hacer un poco de stopper si tenemos una fuga y bueno, pues ahí se puede quedar un poco el líquido y no llegar a dañar los componentes. Respecto al bloque, pierde el aluminio que encontramos en otras versiones, pero gana en iluminación de RGB. Sus medidas son de 76 x 64 x 51,4 y que, como hemos dicho antes, sea capaz de aguantar procesadores de gran tamaño hay que tenerlo en cuenta. Lo que más nos gusta es que a pleno funcionamiento no llega a 20 decibelios, hecho que durante las pruebas que hemos realizado y que podéis leer en GameIt.es mencionamos y hay que destacar. Respecto a la base, estáis viendo que llega con una capa de pasta térmica preaplicada, lista para que lo usemos sin ningún tipo de problemas, ya que además su sistema de montaje es muy sencillo. Y llegamos a la joya de la corona, y es que estos ventiladores D30 tienen un rendimiento simplemente espectacular. Una vez los sacamos de la caja ya nos damos cuenta de que estamos ante unos ventiladores de alto rendimiento. Si alguno los quiere comprar por separado, que sepa que son 120 € aproximadamente el kit de 3 unidades. Tienen iluminación de RGB y esto te vuela la cabeza. Solamente se conectan con un cable. Solo necesitan un cable, el resto va con estos puentes. Luego también tienen un sistema de embellecedores para evitar que se vea la tornillería. El acabado estético es simplemente brutal. En cuanto a sus números, giran a 2000 revoluciones por minuto, mueven un caudal de 109 metros cúbicos por hora y tienen una sonoridad de tan solo 30,2 decibelios. Al 100% lo vas a escuchar, obviamente, es imposible no escucharlos, pero aunque estés estrujando el procesador, estés dándole caña al equipo, no suenan en exceso. Y mientras os dejo con su increíble apartado visual, que es simplemente para enamorarse, os comento, os dejo superpuestos los resultados con nuestro 10900K, que es el que tenemos en el banco de pruebas. Ya sabéis que es un procesador bastante caliente y aún así esta refrigeración ha actuado perfectamente. Lo mantiene por debajo de los 80 grados en un día caluroso y la verdad que justifica su precio el rendimiento que obtenemos con esta Glacier One. Hasta aquí nuestra review, espero que os haya gustado, no olvidéis darle a like, suscribir que nos ayuda muchísimo, compartir también nos ayuda, os leemos en la caja de comentarios, visitadnos en GameIt.es y hasta la próxima.